¿Qué pasaría si Génesis 3 no existiera? Probablemente, sin el relato bíblico de Génesis 3, muchas de las cosas que vemos en el desarrollo de la palabra de Dios no lo podríamos comprender. No tendríamos, por ejemplo, el porqué del problema más grande de todos los que estamos teniendo hoy en día. Ese problema que acarreó tristes consecuencias a la humanidad hasta nuestros días. El problema del hombre no son las religiones, el problema del hombre no son los políticos, el cambio climático, las cuestiones sociales, el gobierno de turno, la falta de educación o una pandemia como la que estamos viviendo. Más bien el problema del hombre, el problema del mundo es el pecado. El diablo, para hacernos pecar, primeramente nos va a tentar. Y quiero hacer un pequeño paréntesis en esta idea. Enfrentar la tentación no es pecado en sí, pero caer o ceder a la tentación es un pecado. Por eso en el relato de Génesis 3, donde quiero invitarte a que me acompañes el día de hoy, vamos a estar estudiando como título el día de hoy, cómo podemos enfrentar el problema. ¿Cómo podemos enfrentar el problema del pecado, la tentación? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de enfrentar una tentación? Eso es lo que vamos a estudiar en el relato bíblico del libro de Génesis, capítulo número 3. En primer lugar, debemos entender bien cuál es nuestro enemigo a la hora de la tentación, que es Satanás, el diablo. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. La Biblia enseña que Satanás es real, no es algo ficticio. Algunos creyentes piensan que es producto de una lucha espiritual y que no debemos temer nada al respecto. Algunos lo ridiculizan, lo caricaturizan, mostrándolo como alguien rojo, con cachos, con un tridente, que es torpe, que siempre está perdiendo. Pero la verdad es que la Biblia muestra que Satanás es un enemigo real y es un enemigo astuto, un enemigo muy peligroso. Y Satanás, si tú quieres tomar apuntes, significa simplemente adversario. Y diablo significa calumniador. La Biblia llama al diablo, a nuestro enemigo, de diferentes formas. Por ejemplo, en Apocalipsis 22 dice que y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y sigue ilustrando ahí. Mira lo que dice la Biblia, está mostrando al enemigo como un dragón en el contexto de los tiempos futuros, pero también lo identifica con la serpiente antigua. Esta serpiente astuta, este animal que vemos acá, no solamente lo vemos ilustrado así al enemigo en la Biblia, por ejemplo en 1 de Pedro 5:8 lo llama un león rugiente buscando a quien devorar. En Apocalipsis 9:11 lo muestra como el destructor. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, lo muestra que es homicida y es padre de mentira. Jesús le dice en Mateo 13:19 que es el malo. En Juan 12:31 lo muestra como el príncipe de este mundo. En 1 de Juan 3:12 y en 2 de Tesalonicenses 3:3 lo vemos como el maligno. 2 de Corintios 4:4 lo muestra como el Dios de este siglo, el que dirige la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2, el líder de las fuerzas demoníacas que están batallando contra el creyente. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Los creyentes debemos tener cuidado con Satanás, debemos tener cuidado con ceder espacio en nuestra vida a él, porque él puede destruir nuestra vida. Quizás como creyentes no nos va a llevar al infierno, como en el caso de muchos que está el enemigo tentándoles para poder mantenerles lejos de Dios, pero en tu vida como creyente también puedes dar lugar y puedes destruir el plan de Dios para tu vida. En Efesios capítulo 4, versículo 27, dice que ni deis lugar al diablo. Y está hablando del concepto de estar enojados y no resolver conflictos en el momento indicado, porque si no lo hacemos estamos abriendo puerta, un lugar al diablo en nuestras vidas. No debemos jugar con el pecado, hermanos, no debemos jugar con la tentación, no debemos creer que el enemigo en realidad no puede hacer daños en nuestra vida, todo lo contrario, debemos entender sus maquinaciones para poder confrontar los ataques del enemigo en la tentación. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso nos va a llevar al segundo punto del libro de Génesis capítulo 3. No solamente debemos conocer al enemigo, pero en segundo lugar también debemos conocer las estrategias del enemigo. Y esa estrategia que va a usar para meternos en el problema más grande que es el pecado, va a ser la estrategia de la tentación.
Satanás usa la tentación. ¿Qué es una tentación? Porque a veces tenemos la idea de esa manzana que está ahí como en los cuentos de hadas, seduciendo a una doncella para comerla y darle un fin mortífero. Pero una tentación es mucho más sencillo de lo que puedes imaginar. Una tentación es una oportunidad de hacer algo bueno de una manera incorrecta o mala. Te doy 2 ejemplos para ilustrar esta idea. Por ejemplo, muchos jóvenes, muchos niños en casa tienen el deber y la obligación de sacarse buenas notas. Ahí los padres dicen, amén, pastor, sí, dele duro nomás a mi hijo. Sí, tenemos la obligación de sacarnos buenas calificaciones en clases. Ahora, aprobar un examen es una buena cosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Mejor es aprobarlo con una buena calificación. Pero una mala forma de poder aprobar es haciendo trampa. Quizás un torpedo, quizás copiarle a un compañero, quizás hacer algo para ganar la recompensa, pero de una forma equivocada. ¿Sabes que Dios nos ha diseñado a todos nosotros con deseos? Y ¿sabes que no es malo los deseos que tenemos en sí? Sino que a veces nosotros queremos satisfacer esos deseos dados por Dios de una forma equivocada. Por ejemplo, muchos jóvenes tienen deseos sexuales dados por Dios, pero a lo mejor en la tentación quieren satisfacer esos deseos lejos del marco que Dios ha establecido para ellos, que es el marco del matrimonio. Otro ejemplo, por ejemplo, son las deudas. Uno necesita pagar sus deudas. Es bueno estar libre de las deudas. Debemos pagar nuestras cuentas. Pero es malo hacer algunos arreglos en el trabajo para poder tener un recorte a lo mejor de parte de la empresa sin avisarle al jefe, o a lo mejor robar o hacer algo para poder pagar las cuentas de un modo equivocado. Satanás va ahora, en el capítulo 3, va a tentar a Eva a obtener algo que a lo mejor era bueno, pero lo iba a tentar de tenerlo de una mala manera. Le prometió algo deseable para ella y supuestamente sin consecuencia alguna. Y vamos a ver esta estrategia que ocupó Satanás para tentar a Eva. Fíjate lo que dice el versículo número 1. Vimos que la serpiente era astuta, donde vimos en el enemigo, pero fíjate lo que sigue diciendo: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué etapas, qué estrategias usó el enemigo para tentar a Eva? En primer lugar, se disfrazó. Estaba disfrazándose. Satanás es un astuto imitador que siempre esconde su verdadero carácter, su verdadera naturaleza, su verdadera apariencia. Se anda disfrazando para poder tentar. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eva, interesantemente, no se inquietó con una serpiente. Quizás muchas mujeres hoy en día ven una serpiente, saldrían corriendo, gritando, pero Eva en realidad sabía que era un animal creado por Dios, era un animal bueno, un animal que no había nada de malo, pero Satanás tomó esa forma de ese animal bueno, imitó la creación de Dios para poder entrar con la tentación. Vemos que Eva no estaba inquietada, no se sentía amenazada, porque sabía que Dios había creado los animales y ella también tenía dominio sobre esos animales. Satanás, debemos comprender que hoy en día sigue imitando la obra del Señor. Él sigue disfrazándose para que más personas puedan romper, para que no puedan entender, para que se desvíen del plan y el propósito de Dios para su vida. Por ejemplo, en la Biblia vemos en 2 de Corintios 11, del 13 en adelante, que Satanás tiene falsos ministros. ¿Sabes qué? En la Biblia deja claro que no todas las personas que se paran delante de un púlpito a abrir una Biblia y a hablar algo acerca de Dios son hijos de Dios. Al parecer, según lo que nos muestra acá el apóstol Pablo, estos falsos ministros son enviados de Satanás. Se disfrazan como ministros correctos del Evangelio, que predican, por ejemplo, más adelante en el 11:26 dice que predican un falso evangelio. Apocalipsis 2:9 dice que estos falsos ministros que predican este falso evangelio están en falsas iglesias engañando a falsos cristianos, y la palabra que ocupa ahí en Apocalipsis es sinagogas de Satanás. No son la iglesia de Cristo, son reuniones que no tienen nada que ver con Dios, con la iglesia de Dios, más bien tiene todo que ver con el diablo.
A Satanás le gusta la religión. Quizás tú, el último lugar donde te gustaría ver al enemigo, a Satanás, sería en una iglesia. Pero lamentablemente hay muchas iglesias que están enseñando un falso evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio que salva, sino que están enseñando un evangelio por obras que te va a llevar a la perdición eterna y lejos del Señor por la eternidad, y eso es todo enviado por Satanás disfrazándose y metiendo la mentira en la mente de personas. Estas falsas iglesias enseñan falsa doctrina, enseña la Biblia. Y esta falsa doctrina es doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo. No toda enseñanza en una iglesia es sana. Por eso ahora mismo tú debes estar con la Biblia. A ver, ¿qué versículo dijo, pastor? Debe estar buscándolo y debe estar corroborando con la Biblia y no aceptando cualquier tipo de enseñanza que alguien está diciendo. Porque Satanás es astuto y se disfraza para poder engañar a la persona, así como engañó a Eva. Sigue diciendo el versículo 1 y vemos la segunda estrategia que tiene Satanás. En segundo lugar, pone en duda la palabra de Dios. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está sembrando la duda, está diciendo, qué curioso, yo pensaba que Dios te amaba, yo pensaba que Dios en realidad era bueno contigo, que no te iba a prohibir nada. Eso dijo Dios y estás ahí como preguntando, cuestionando, poniendo en duda la palabra de Dios. El blanco de Satanás hacia Eva fue su mente. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el enemigo engañó a Eva, su arma fue el engaño. Al cuestionar lo que Dios había dicho, Satanás quería generar dudas en la mente de Eva con respecto a la veracidad de la palabra y la bondad de Dios en el corazón. Ahora lo interesante, que en este punto Eva pudo haber respondido de forma bien honesta a la serpiente y diciéndole, ¿sabes qué? No es así, yo sé que Dios me ama, yo escuché bien la palabra de Dios, no voy a ceder a lo que tú estás diciendo, pero la respuesta lamentablemente de Eva a la tentación nos muestra unas cosas bien tristes. Versículos 2 y 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora si vamos al relato anterior, en Génesis capítulo 2, en el versículo 16 al 17, vemos que lo que Dios le dijo claramente a Eva, no era como lo que ella realmente estaba diciendo ahora la serpiente en su respuesta. Más bien parece que hubo una manipulación también de Eva a la palabra de Dios. La serpiente se metió en su mente y al generar dudas había como una confusión. La respuesta de Eva fue alterar la palabra de Dios, porque mira lo que Dios dijo en el versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quizás estos dos pasajes que acabamos de leer, el capítulo 3 del 2 al 3 y el capítulo 2 del 16 al 17, tú puedes hacer el ejemplo en casa y colocar uno al lado del otro en un papel, a lo mejor ir comparando cuáles son las similitudes o qué hizo Eva acá con la palabra de Dios. Pero bueno, vemos que, por ejemplo, Eva omitió parte del mandato de Dios en el relato de Génesis 3. Más bien, Eva añadió frases. Por ejemplo, ella añadió la frase, ni le tocaréis. Eso nunca lo dijo Dios. Eso lo colocó Eva. También Eva nunca dijo que Dios le mandó a obedecer que no debían comer. Más bien, ella omitió esa parte del mandato claro de Dios a obedecer de no comer del árbol del fruto. Además, Eva relativizó la palabra de Dios. Ella dijo, para que no muráis. Es una simple posibilidad que puede ocurrir, pero en lugar Dios dijo, ciertamente morirás. Un hecho concreto, un hecho que sí o sí iba a ocurrir si ellos desobedecían
al mandato y a la voluntad de Dios. De esa manera podemos ver que la respuesta de Eva, ella sacó de la palabra, añadió a la palabra, alteró la palabra, y todas esas son ofensas graves para el Señor. Incluso al terminar la Biblia, vemos que en reiteradas ocasiones, desde el comienzo, Deuteronomio en adelante, vemos que Dios una y otra vez habló del mandato de no añadir, ni quitar, ni torcer la palabra del Señor. Pero Eva lo hizo desde el comienzo. Y eso fue parte del comienzo de su problema, el pecado. En tercer lugar, ¿qué otra estrategia utilizó Satanás? Satanás también negó la palabra de Dios. Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis es una contradicción directa a lo que Dios ya había dicho anteriormente, que ciertamente iban a morir. ¿Sabes qué? Satanás es mentiroso. Eso la Biblia lo deja súper claro. Y Dios es un Dios de verdad, un Dios que nunca miente porque va en contra de su propio carácter. Eva debió haber en ese mismo momento, haberse acordado de la palabra de Dios, haberla creído, dejar la serpiente a un lado, quizás huir de esa tentación, ir a hablar con su esposo para saber por qué este animal estaba diciendo algo en contra de Dios, en contra de su palabra. Pero ¿sabes qué? Vemos a Eva que tomó la actitud de ser pasiva, de escuchar solamente lo que decía la serpiente y estar dudando, entrando la mentira. Es cuando nosotros nos quedamos pasivamente en un lugar de tentación que nos metemos en problemas. A veces gente me pregunta, pastor, ¿pero qué hay de malo en fumar? ¿Qué hay de malo en beber alcohol? ¿Qué hay de malo en ir a una fiesta? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo si la verdad yo puedo estar en esos lugares sin participar en esas acciones? Pero ¿sabes qué? Cuando uno está de forma pasiva en un lugar, que puede ser un lugar que te incite a pecar, un lugar donde te lleve a la tentación sexual, a lo mejor hay mucho de malo. Especialmente cuando sabemos lo que Dios piensa, y si sabemos lo que Dios piensa es contrario a eso que estamos tratando de ceder, hermano, tú y yo estamos a un paso de caer en el pecado, el mismo problema que cayó Eva. También en cuarto lugar, la cuarta estrategia de Satanás sustituyó también su propia mentira por otra mentira. Es interesante saber que cuando uno miente, uno para mantener esa mentira tiene que seguir mintiendo más. Y eso es lo que hizo acá Satanás el diablo en el versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente dijo, seréis como Dios. Una promesa que probablemente llamaría la atención a cualquiera. ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante en el libro de Romanos capítulo 1, del 18 al 32, nos muestra que el hombre tiene la tendencia de cambiar la verdad de Dios por la mentira del hombre, y eso es hasta el día de hoy. Podemos ver que hombres y mujeres siguen creyendo esa misma mentira desde Génesis capítulo 3 hasta nuestra actualidad, que pueden ser su propio Dios y vivir para la creación y no para el Creador sin sufrir ninguna consecuencia en absoluto. Imagínate, Eva quería ser como Dios, ser su propio Dios, no dar lugar a Dios. Ella quería ir en contra del plan de Dios y fue tentada a eso y cedió a la tentación. No se dan cuenta estas personas, al igual que Eva, que al final Satanás pasó a ser su amo, su señor. El lago de fuego pasó a ser ahora su destino eterno. No el lugar, el Edén precioso que Dios preparó, un lugar de comunión íntima por la eternidad. Ahora el pecado iba a tener consecuencias físicas, espirituales y en cada área de su vida. A veces la gente dice, bueno, un pequeño pecado no puede hacer nada malo a mi vida. Pero el pecado siempre tiene consecuencias, algunas inmediatas, otras tardías. Quizás al comer del fruto, Eva pensó, en realidad la serpiente tenía la razón, no morí, sigo viva. Pero ciertamente murió en ese momento, murió espiritualmente. Y más adelante también murió físicamente. Una maldición por el pecado, con consecuencias su desobediencia. Algunas consecuencias del pecado son inmediatas, otras pueden ser tardías, pero siempre, hermanos, siempre son graves. Por eso, si hacemos un pequeño resumen de la estrategia del enemigo, una vez que empezamos a cuestionar la palabra de Dios, estamos preparados para negarla. De ahí en creer las mentiras del diablo, incluso de ahí a un solo corto paso para creer en las promesas de Satanás y desobedecer los mandamientos de Dios.
Ahí debemos nosotros saber, en medio de la tentación, al enfrentar el problema que puede ser para nuestras vidas, que es el pecado, debemos recordar, hermanos, lo que Jesús hizo cuando fue tentado. Por razón del tiempo no lo vamos a analizar. El pastor Jason ya ha predicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, nos mostró qué estrategias utilizó el Señor Jesucristo ante la tentación que Satanás quería mostrar. Afirmó 3 veces el Señor Jesucristo: escrito está. Venía la tentación, ahí el Señor Jesús respondió con la palabra de Dios, la verdad de Dios contra la mentira del enemigo, y esa respuesta con la verdad venció al enemigo. Resistió al diablo y él huyó de Jesús. ¿Sabes que la Biblia enseña lo mismo para ti? Debemos estar firmes en la verdad, debemos soportar las acechanzas del diablo, y sabes que cuando tú resistes al diablo, él huye de ti. Ya no vuelve nuevamente a tentarte en la misma forma. Pero ¿sabes qué? El enemigo es astuto, es un enemigo peligroso y ocupa estrategias como la que estamos estudiando el día de hoy para hacerte caer. La tragedia de creer en la mentira va a ser, en punto número 3, lo que vamos a analizar ahora, y quiero que prestes atención, porque quizás tú no hiciste lo que Jesús, no frenaste la tentación, más bien cediste a la tentación, caíste en el problema. ¿Y qué problemas pueden venir a tu vida? Mira, la Biblia enseña qué tipo de tragedias puede ocurrir en la persona que cede a la tentación. En primer lugar, vemos la desobediencia. La desobediencia es una tragedia para el Hijo de Dios. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá interesantemente vemos que la serpiente, Satanás, estaba tentando a Eva a comer el fruto. Eva creyó en la mentira del diablo, comió y ella pecó, pero parece por el relato bíblico que Adán pecó voluntariamente, con los ojos bien abiertos. Porque mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán sabía lo que estaba haciendo. Él era el responsable por la familia. Él era la cabeza del cuerpo, del matrimonio, lo que estuvimos estudiando en la mañana. Él tenía el deber y la responsabilidad de decir: no vamos a pecar contra Dios. Pero él no fue engañado. Él pecó deliberadamente. Por esta razón Dios apunta a Adán y no a Eva, como aquel que introdujo el pecado y la muerte al mundo. En Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 1 Corintios 15, 22 dice: así como en Adán todos mueren. A través de Adán todos sufrimos las consecuencias del pecado y la muerte. Ahora lo interesante, que lo mismo que se sedujo y tentó a Adán y Eva en el pasado, sigue seduciendo y tentando el día de hoy a personas. Y no estoy hablando de un fruto, estoy hablando del pecado en sí. En Génesis 3:6 vemos que Dios quería mostrar el plan para su vida, que era la obediencia, y ellos incurrieron en desobediencia. Y en 1 Juan 2:16, hablando de la obra del enemigo, dice que gente cae en el pecado, y mira lo que dice el versículo 16: porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay 3 cosas que te tientan a ceder a la desobediencia. En primer lugar, los deseos de la carne. Vemos que en Génesis 3:6, vemos que ellos vieron el árbol o el fruto que era bueno para comer, algo deseable a su carne. Eso puede incurrir en pecado a algunas personas. También en 1 Juan dice que los deseos de los ojos, algo agradable a los ojos, vemos que era lo que estaba ocurriendo acá en el relato bíblico de Génesis 3. Y más adelante dice también codiciable para alcanzar la sabiduría en Génesis 3:6. Y en 1 Juan dice que la vanagloria de la vida. ¿Te das cuenta que el día de hoy seguimos siendo tentados de la misma forma que Adán y Eva lo fueron en el jardín del Edén, en condiciones perfectas, con un Dios perfecto, con una relación matrimonial perfecta, y aún así, bajo todas las consecuencias perfectas,
la persona decidió pecar voluntariamente contra Dios. Adán hizo su elección, tomó una decisión incorrecta y la humanidad ha sufrido consecuencias por su desobediencia hasta hoy en día. La desobediencia fue una tragedia y sigue siendo una tragedia hoy en día. Cada creyente debe ser obediente al plan, a la voluntad de Dios para su vida. También la segunda tragedia fue el conocimiento. Versículo número 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Satanás había prometido que ellos serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabes que su promesa lamentablemente se cumplió trágicamente. Adán y Eva perdieron su inocencia y por primera vez supieron qué significaba pecar. Una nota adicional, y vemos en este relato bíblico, que en la Biblia siempre exponer sin pudor el cuerpo desnudo de una persona va conectado a 3 áreas. Va conectado a la idolatría, Éxodo 32, a las borracheras, Génesis 9, Habacuc capítulo 2, y al culto a los demonios, Lucas capítulo 8 y Hechos capítulo 19. Podemos llegar a la conclusión incluso que la marca de una sociedad decadente es ver que se hace negocios exponiendo los cuerpos desnudos como objetos de placeres sexuales, sea en persona, por medio de fotografías, en películas, pornografía. Es un negocio inmenso incluso hoy en día. Y eso muestra la decadencia del ser humano, la decadencia de la tragedia que es estar sumido en pecado. Vergüenza también trae, mira lo que dice el versículo 7 en adelante. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cubrieron sus cuerpos, trataron de esconderse de Dios. ¡Qué tonto! Jonás trató de hacer lo mismo, pero ¿quién puede esconderse de Dios? ¿Sabes que hay gente que está cometiendo pecados y personas no le están viendo y están haciendo todo escondidos pensando que pueden esconderse de Dios? Pero lamentablemente nadie puede esconderse de Dios. Dios sabe todo, conoce todo. El pecado debería hacernos sentir vergüenza de nosotros mismos. Dios ha colocado un juez interno dentro de nosotros que se llama conciencia y que nos acusa cuando hacemos mal, que nos aprueba cuando hacemos el bien. Pero hay tantas personas hoy en día por el pecado que sus conciencias son cauterizadas, dañadas, que en realidad ya ni se avergüenzan de seguir pecando, porque han cometido tantas veces pecado que en realidad su conciencia está lastimada. ¿Te has dado cuenta que los pecados que antes se cometían en privado, bajo un velo de oscuridad, ahora se exhiben abiertamente en películas, televisión, internet, incluso las plazas públicas? Porque la gente a lo malo lo llama bueno, y eso ya lo había dicho la Biblia. Y eso va a producir también otra tragedia, versículo 8 al 10, el miedo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabes que Dios sabía dónde estaban? Y les dio una oportunidad de arrepentirse de su pecado, pero no lo hicieron. Más bien, el miedo les paralizó. El pecado produce vergüenza y culpa. Ambas cosas hacen que los pecadores quieran esconderse del Señor. La culpa y el miedo usualmente van de la mano, hermano. Pero aún así, aunque tengamos miedo por las consecuencias de nuestros pecados, siempre hay un Dios que sale a nuestro encuentro, dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Y quizás el día de hoy has cedido a tantas tentaciones, a tantos pecados, has perdido la batalla contra la tentación varias veces, pero Dios hoy te está diciendo, te está preguntando: ¿dónde estás tú? Te está invitando a arrepentirte ahora, a abandonar tu pecado y volver al plan original. Y eso quiero hacer contigo el día de hoy. Quiero, hermano, invitarte a que dejemos de jugar con la tentación o el pecado y que decidamos creerle a Dios y seguir su palabra. Recuerda, hermano, siempre el pecado va a traer consecuencias. ¿Qué vas a elegir tú? ¿Creerás a Dios o cederás a la mentira de la tentación? Si tú todavía no eres salvo, quiero invitarte a que hoy pueda ser el día de tu salvación. Pero si tú eres salvo, quiero invitarte a que veas que estamos luchando con un enemigo astuto. Tienes estrategias y las consecuencias son muy desastrosas. No seas otro soldado caído, más bien ponte firme y no cedas a la tentación. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender lo importante, Señor, que es vivir en tu voluntad y no creer la mentira del diablo. Y Padre, te pido en esta hora que si tu Espíritu Santo nos ha ayudado a entender alguna falla, algún error, algún
algún pecado, que hoy sea el día que nos arrepintamos y volvamos al plan original tuyo, Señor. No importa los miles de pasos que podemos dar de alejarnos, siempre tú nos llamas y hay solamente un paso para volver, que se llama el arrepentimiento, Señor. Padre, ayúdanos a arrepentirnos si hemos pecado, si hemos caído en la tentación y volver a ti. Y tenemos la confianza de que tu palabra nos enseña que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Damos gracias, Señor, por eso. Y te pido que si hay alguien escuchando este mensaje que pueda dar ese paso, sabemos que tú nos recibirás con amor y con brazos de cariño, Señor, y gracia. Padre, gracias por este tiempo. Bendice la predicación de tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones importantes. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.